El Evangelio de Judas, este antiguo manuscrito, descubierto hace más de 40 años en Egipto, ha capturado la imaginación de estudiosos y creyentes por igual, ofreciendo una visión única y provocativa de uno de los episodios más emblemáticos de la historia humana: la traición contra Jesús por parte de Judas Iscariote. Durante siglos, la figura de Judas ha sido vilipendiada como el arquetipo de la traición y el mal. Sin embargo, ¿y si hubiera más en esta historia de lo que conocemos? ¿Qué secretos podría revelar el Evangelio de Judas sobre los motivos y las acciones de este personaje aparentemente traidor? Acompáñenos mientras exploramos los misterios ocultos en las páginas de este antiguo texto, descifrando sus enigmas y desentrañando su significado. Descubriremos cómo el Evangelio de Judas desafía nuestras percepciones convencionales, ofreciendo una perspectiva única sobre el papel de Judas en el drama de la pasión y la redención. El Evangelio de Judas es un texto no canónico que fue descubierto en Egipto en la década de 1970. A diferencia de los evangelios incluidos en el Nuevo Testamento, como los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el Evangelio de Judas no fue aceptado por la iglesia primitiva como parte de las escrituras canónicas. Este evangelio presenta una narrativa alternativa de los eventos que rodearon la traición de Jesús por parte de Judas Iscariote. A diferencia de la tradición convencional que retrata a Judas como un traidor vil, el Evangelio de Judas sugiere una interpretación más compleja de su papel en la historia sagrada. En lugar de ser condenado por su acción, Judas es presentado como un discípulo especial que realiza el papel de entregar a Jesús según un plan divino más grande. El descubrimiento del Evangelio de Judas ha generado un gran interés entre los estudiosos y los creyentes, ya que desafía las percepciones convencionales sobre la figura de Judas y ofrece una nueva perspectiva sobre los eventos cruciales del cristianismo primitivo. Aunque no forma parte de las escrituras canónicas, este evangelio no canónico sigue siendo objeto de estudio y debate en el mundo académico y religioso. El Evangelio de Judas se distingue por su formato y contenido únicos en comparación con los evangelios canónicos del Nuevo Testamento, mientras que los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan presentan narrativas más detalladas sobre la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús desde la perspectiva de sus seguidores. El Evangelio de Judas ofrece una visión diferente. En lugar de centrarse en la figura de Jesús como los otros evangelios, el Evangelio de Judas se centra en la figura de Judas Iscariote y su relación con Jesús. Presenta diálogos y conversaciones entre Jesús y Judas que no se encuentran en los evangelios canónicos, lo que proporciona una nueva interpretación de los eventos que llevaron a la traición de Jesús. El formato del Evangelio de Judas refleja esta narrativa única al presentar diálogos y enseñanzas que revelan una comprensión más profunda de la relación entre Jesús y Judas, así como de la naturaleza del mundo espiritual y divino. A través de este formato distintivo, el Evangelio desafía las percepciones convencionales sobre la figura de Judas y ofrece una nueva perspectiva sobre su papel en la historia sagrada. Las estimaciones de datación con carbono indican que el Evangelio de Judas fue escrito entre los años 220 y 340 después de Cristo. Esta datación se basa en análisis científicos de los materiales utilizados para crear el manuscrito, lo que proporciona una ventana temporal para su composición. Esta amplia gama de fechas refleja la dificultad de precisar el momento exacto de la redacción del Evangelio. Además, la datación del manuscrito no necesariamente refleja la fecha en que se originaron las ideas o tradiciones que contiene. En el caso del Evangelio de Judas, su composición tardía sugiere que se basa en tradiciones y relatos más antiguos que circulaban dentro de las comunidades cristianas en los siglos II y III. El conocimiento de la fecha de composición del Evangelio de Judas es crucial para comprender su contexto histórico y teológico, así como su relación con otras escrituras cristianas de la época. Esta datación nos permite ubicar el Evangelio dentro del panorama más amplio del desarrollo del cristianismo primitivo y su diversidad teológica. El idioma original del Evangelio de Judas
ha sido motivo de debate y especulación entre los estudiosos. A diferencia de los evangelios canónicos del Nuevo Testamento, que fueron escritos en griego koiné, el Evangelio de Judas se cree que pudo haber sido compuesto en copto, una forma de egipcio tardío que se escribía con el alfabeto griego y se utilizaba ampliamente en el Egipto romano. Sin embargo, algunos investigadores sugieren que el Evangelio de Judas podría haber sido traducido del griego o incluso del arameo original. Esta teoría se basa en el hecho de que los primeros cristianos en el Mediterráneo oriental y en Egipto hablaban y escribían en griego comúnmente, y el arameo era el idioma común en la Palestina del siglo I, donde se desarrolló el movimiento cristiano primitivo. La pregunta sobre el idioma original del Evangelio de Judas es importante, porque puede proporcionar pistas sobre su origen y contexto histórico. El análisis lingüístico y filológico de los manuscritos coptos existentes, así como cualquier evidencia adicional, como fragmentos o citas en otros textos antiguos, pueden arrojar luz sobre este enigma y ayudar a los académicos a comprender mejor la naturaleza y la autoría del Evangelio. El Evangelio de Judas, a diferencia de los evangelios canónicos del Nuevo Testamento, que siguen una estructura más convencional, está compuesto por 16 capítulos. Esta estructura única ofrece una visión intrigante de los eventos narrados y de las enseñanzas presentadas en el texto. A través de esta estructura en capítulos, el Evangelio de Judas presenta una narrativa que profundiza en los misterios de la traición de Judas y su papel en el plan divino según la interpretación de este texto. Cada capítulo revela nuevos detalles y perspectivas sobre los eventos cruciales que rodean la vida y la enseñanza de Jesús, así como los motivos y el destino de Judas. El Evangelio de Judas, al ser considerado un evangelio no canónico, efectivamente presenta narrativas y enseñanzas que difieren de la doctrina tradicional de la Iglesia cristiana. Esta discrepancia es una de las razones por las cuales el texto no fue incluido en el canon bíblico aceptado por la mayoría de las denominaciones cristianas. En el caso específico del Evangelio de Judas, la contradicción con la doctrina de la Iglesia se evidencia principalmente en su representación de la figura de Judas Iscariote y en la interpretación de su papel en la historia de Jesús. Mientras que los evangelios canónicos lo presentan como el traidor que entregó a Jesús a las autoridades judías, el Evangelio de Judas ofrece una perspectiva diferente, retratando a Judas como un discípulo privilegiado a quien se le encomienda la tarea de facilitar el sacrificio de Jesús para cumplir un plan divino más amplio. De igual manera, el Evangelio de Judas contiene enseñanzas y revelaciones que contrastan con las enseñanzas ortodoxas de la Iglesia sobre la naturaleza de Jesús, la redención y otros aspectos centrales de la teología cristiana. Estas discrepancias doctrinales han generado debate entre los estudiosos y teólogos y han llevado a que el texto sea considerado heterodoxo por la mayoría de las autoridades eclesiásticas. A pesar de estas diferencias doctrinales, el Evangelio de Judas sigue siendo objeto de estudio e interés por parte de académicos y creyentes, debido a su valor histórico y su potencial para arrojar luz sobre las primeras comunidades cristianas y las diversas interpretaciones del mensaje de Jesús en los primeros siglos de la era cristiana. El Evangelio de Judas, en contraste con los relatos de la creación presentados en los evangelios canónicos y otros textos bíblicos, ofrece una perspectiva alternativa sobre este tema fundamental. Según este evangelio no canónico, la historia de la creación no se enfoca en un creador benevolente que forma el universo y la humanidad con un propósito divino claro, sino que presenta una narrativa más compleja y a menudo enigmática. En el Evangelio de Judas se encuentra una cosmogonía distinta que involucra la revelación de una serie de entidades divinas y espirituales, entre ellas una figura conocida como el Gran Espíritu, quien es descrito como el Ser Supremo. Este Gran Espíritu es presentado como una entidad distante y desconocida, cuya naturaleza y propósito son difíciles de comprender para los seres humanos. En lugar de una creación ordenada y planificada,
El Evangelio de Judas sugiere un universo marcado por el caos y la confusión, donde las fuerzas divinas y demoníacas interactúan en una lucha constante. La humanidad en esta visión no es el resultado de un acto de amor divino, sino más bien una creación defectuosa y corrupta, atrapada en un mundo material ilusorio. Esta interpretación alternativa de la creación desafía las concepciones tradicionales sobre el origen y el propósito de la vida humana y plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del universo y la relación entre lo divino y lo terrenal. Aunque estas ideas pueden resultar desconcertantes para algunos, para otros representan una invitación a explorar nuevas perspectivas y comprender la complejidad del cosmos desde una óptica diferente. El Evangelio de Judas, un texto antiguo que presenta una narrativa alternativa sobre la vida de Jesús y sus discípulos, ha sido objeto de debate y controversia en relación con algunas de las enseñanzas y prácticas de la Iglesia Católica. Si bien el Evangelio no canónico no aborda directamente las costumbres católicas, su contenido ha sido interpretado por algunos como contradictorio o desafiante para ciertas doctrinas y tradiciones de la Iglesia. Por ejemplo, el Evangelio de Judas ofrece una visión alternativa de la salvación y el papel de los rituales religiosos. En lugar de enfocarse en la expiación de los pecados a través de la muerte y resurrección de Jesús, como lo hacen las enseñanzas cristianas tradicionales, este Evangelio sugiere que la salvación se alcanza a través del conocimiento espiritual y la comprensión de los misterios divinos. Esta perspectiva podría interpretarse como una crítica implícita a la importancia otorgada a los sacramentos y rituales sacramentales en la práctica católica. Algunos pueden ver el Evangelio como una expresión legítima de la diversidad teológica dentro del cristianismo primitivo, mientras que otros pueden considerarlo como una herejía o una desviación de la ortodoxia cristiana. En el Evangelio de Judas, una de las afirmaciones clave es que Jesús enseñó a Judas conocimientos y revelaciones secretas que no fueron compartidas con los otros discípulos. Según este Evangelio, Jesús veía a Judas como su discípulo más cercano y confiable, confiándole un conocimiento especial sobre los misterios del reino de Dios. Esta idea desafía la narrativa convencional que retrata a Judas Iscariote como el traidor que entregó a Jesús a las autoridades romanas. En cambio, el Evangelio de Judas presenta a Judas como un seguidor privilegiado que recibió revelaciones secretas directamente de Jesús. La afirmación de que Jesús enseñó a Judas implica que este discípulo tenía un papel único y especial en el plan divino, diferente al de los otros apóstoles. Además, sugiere que Judas fue elegido específicamente por Jesús para llevar a cabo ciertos aspectos de su misión, que pueden haber incluido la traición y la entrega a las autoridades. Esta interpretación del papel de Judas desafía la visión tradicional de su personaje y plantea preguntas sobre la naturaleza de su relación con Jesús y el propósito de sus acciones. En el Evangelio de Judas se presenta una visión crítica hacia los otros apóstoles, sugiriendo que habían distorsionado o malinterpretado el mensaje de Jesús. Este Evangelio sostiene que los apóstoles, en lugar de comprender verdaderamente las enseñanzas de Jesús, se aferraron a una comprensión superficial y terrenal de su mensaje. Según el relato del Evangelio de Judas, Jesús habría compartido con Judas conocimientos secretos y espirituales que los demás discípulos no comprendían. Esto implica que la verdadera esencia del mensaje de Jesús estaba reservada solo para unos pocos, y que los otros apóstoles no estaban a la altura de comprender su significado más profundo. Esta visión crítica hacia los apóstoles refleja una tensión teológica y doctrinal dentro del cristianismo primitivo, donde diferentes comunidades y corrientes de pensamiento competían por establecer su interpretación de las enseñanzas de Jesús. El Evangelio de Judas, al presentar una perspectiva alternativa, cuestiona la autoridad y la autenticidad de las enseñanzas transmitidas por los líderes religiosos de la época. Para algunos estudiosos, este enfoque crítico hacia los apóstoles en el Evangelio de Judas
representa una lucha por preservar una forma más pura y espiritual del mensaje de Jesús, libre de las interpretaciones y corrupciones humanas. Sin embargo, para otros, puede ser percibido como un intento de socavar la autoridad de la Iglesia establecida y promover una agenda teológica alternativa. El Evangelio de Judas presenta una perspectiva radicalmente diferente sobre el papel de Jesús y su muerte en comparación con los evangelios canónicos. En este texto antiguo, se sugiere que Jesús no vino al mundo para sacrificarse por los pecados de la humanidad, como se enseña en la doctrina cristiana tradicional. En lugar de abrazar la idea de un sacrificio redentor, el Evangelio de Judas postula que Jesús enseñó a sus discípulos una comprensión alternativa de su misión y su destino. Según este Evangelio, Jesús habría revelado a Judas que su papel era esencialmente liberar el espíritu del cuerpo material, permitiendo así que alcance la verdadera iluminación espiritual. Esta visión desafía directamente la noción de la crucifixión como un acto de expiación por los pecados humanos. En cambio, sugiere que Jesús enseñó un camino hacia la liberación espiritual a través del conocimiento y la comprensión de la verdadera naturaleza del ser humano y su relación con lo divino. La idea de que Jesús no tenía la intención de morir por los pecados puede ser vista como una interpretación radical de su papel y su enseñanza que contradice las creencias fundamentales del cristianismo tradicional. Sin embargo, también plantea preguntas importantes sobre la diversidad de perspectivas teológicas dentro del cristianismo primitivo y la complejidad de la figura de Jesús y su legado. El Evangelio de Judas está estrechamente relacionado con el gnosticismo, una corriente de pensamiento espiritual y filosófico que floreció durante los primeros siglos del cristianismo. El gnosticismo se caracteriza por su énfasis en el conocimiento espiritual como medio de salvación y su creencia en la existencia de un mundo espiritual superior al mundo material, que a menudo es considerado como corrupto o ilusorio. El Evangelio de Judas refleja muchas de las ideas centrales del gnosticismo, incluida la creencia en la importancia del conocimiento espiritual para alcanzar la salvación y la visión del mundo material como inferior o incluso maligno. En este Evangelio se presenta a Judas como el discípulo privilegiado que recibe revelaciones secretas de Jesús y comprende su verdadero significado, lo que lo distingue de los otros discípulos que no logran comprender la verdadera naturaleza del mensaje de Jesús. Además, el Evangelio de Judas critica abiertamente las prácticas y creencias de la Iglesia cristiana primitiva, lo que sugiere una tensión entre la visión gnóstica y la ortodoxia cristiana. Esta tensión es característica del gnosticismo, que a menudo se percibe como una forma alternativa y desafiante de entender el cristianismo, con sus propias interpretaciones de las enseñanzas de Jesús y su significado para la vida espiritual. Como te lo mencioné al inicio, el Evangelio de Judas fue descubierto en el siglo XX en Egipto, pero pasó algún tiempo oculto en Nueva York antes de ser revelado al público en general. El descubrimiento del manuscrito original del Evangelio de Judas se remonta a la década de 1970, cuando un campesino egipcio encontró una serie de textos antiguos en una cueva cerca del pueblo de El Miña, en el Alto Egipto. Estos textos, que incluían el Evangelio de Judas, fueron vendidos a un comerciante de antigüedades egipcio. A lo largo de los años siguientes, el manuscrito pasó por varias manos y fue objeto de especulación y debate entre académicos y expertos en estudios bíblicos y antiguos. Durante un tiempo, el manuscrito del Evangelio de Judas fue guardado en secreto y solo se permitió el acceso a un grupo selecto de académicos y expertos en la materia. Finalmente, en abril de 2006, el Evangelio de Judas fue dado a conocer al público en general en una conferencia de prensa en Washington, donde se anunció su traducción y su significado para el estudio del cristianismo primitivo y el gnosticismo. Este evento generó un gran interés y controversia en todo el mundo, ya que el Evangelio de Judas desafiaba muchas de las creencias y enseñanzas convencionales sobre la figura de Judas Iscariote y su papel en la historia del cristianismo.
Una de estas historias curiosas es que en un momento dado, el manuscrito estuvo guardado en un refrigerador durante un período de tiempo. Esta situación puede parecer extraña, pero en realidad fue una medida de precaución tomada para preservar el manuscrito. Los documentos antiguos, especialmente los que han sido descubiertos recientemente, son extremadamente delicados y susceptibles al deterioro si no se almacenan adecuadamente. La refrigeración puede ser una forma efectiva de proteger estos documentos de condiciones ambientales adversas, como la humedad y el calor, que podrían causar daños irreparables. Por lo tanto, el hecho de que el Evangelio de Judas haya sido guardado en un refrigerador durante un tiempo no es inusual en el contexto de la preservación de documentos antiguos. Esta medida probablemente ayudó a mantener el manuscrito en condiciones óptimas hasta que estuvo listo para ser estudiado y traducido por expertos en la materia. Cuando el Evangelio de Judas fue descubierto en Egipto, el manuscrito estaba en un estado bastante deteriorado. El paso del tiempo, las condiciones ambientales desfavorables y el manejo descuidado anteriormente habían dejado el documento en un estado delicado y frágil. El papiro estaba desgarrado en varios lugares, las páginas estaban descoloridas y en algunas partes apenas legibles. La tinta con la que se había escrito originalmente estaba desvanecida en muchos lugares, lo que dificultaba aún más la lectura y la interpretación del texto. Este estado lamentable del manuscrito presentaba un desafío considerable para los expertos que se encargaron de su estudio y restauración. Requería un cuidadoso trabajo de conservación para estabilizar el material y evitar más daños, así como técnicas avanzadas de imagen y análisis para reconstruir el texto y comprender su contenido. Para su estudio y análisis por parte de académicos y el público en general. El proceso de restauración, y a pesar de estas dificultades, los especialistas en papirología y estudios religiosos trabajaron diligentemente para restaurar y traducir el Evangelio de Judas. Su arduo trabajo permitió que este antiguo texto fuera finalmente accesible. Servación no solo salvó este importante documento del olvido, sino que también proporcionó valiosa información sobre las creencias y perspectivas religiosas de la antigüedad. Debemos tener en cuenta que el autor del Evangelio de Judas sigue siendo un enigma. Aunque se sabe que fue escrito en algún momento entre los siglos II y IV después de Cristo, no se ha podido determinar con certeza quién lo escribió. La autoría anónima del Evangelio de Judas ha generado un debate continuo entre los estudiosos y los teólogos. Algunos expertos sugieren que el autor podría haber sido un seguidor del gnosticismo, una corriente de pensamiento religioso que se desarrolló durante los primeros siglos del cristianismo y que tenía una visión particularmente única y mística de la fe. Otros teorizan que podría haber sido escrito por un grupo específico de seguidores que querían preservar y transmitir sus creencias e interpretaciones de los eventos relacionados con Jesús y sus discípulos. El misterio en torno al autor del Evangelio de Judas añade un elemento de intriga y especulación a su estudio. A pesar de las muchas teorías que existen, hasta ahora no se ha encontrado evidencia definitiva que revele quién fue la mente detrás de este intrigante texto. Sin embargo, esta incertidumbre no ha disminuido el interés en el Evangelio de Judas, sino que ha estimulado aún más la curiosidad y el deseo de comprender su significado y su lugar en la historia del cristianismo. Otro dato curioso es que una sección del Evangelio de Judas se ha perdido, lo que añade otro nivel de misterio y complejidad a este antiguo texto. Esta sección faltante ha generado especulaciones y preguntas sobre lo que podría haber contenido y cómo habría contribuido al relato general del Evangelio. La pérdida de esta sección puede deberse a una variedad de factores, como el paso del tiempo, el deterioro del material original o incluso la intervención humana, como la censura o la destrucción intencionada de partes del texto. Sin embargo, la ausencia de esta sección no impide que los estudiosos y los teólogos continúen investigando y analizando el Evangelio de Judas en su totalidad. A pesar de la pérdida de esta sección, el Evangelio de Judas sigue siendo un importante objeto de estudio para comprender mejor las creencias
y perspectivas de los primeros seguidores del cristianismo, así como para explorar las complejidades de las relaciones entre Jesús y sus discípulos desde una perspectiva diferente a la de los evangelios canónicos. En el Evangelio de Judas se plantea que Judas acepta valientemente el papel de entregar a Jesús a las autoridades, no como un acto de traición, sino como un acto de obediencia al plan divino. En este sentido, Judas se convierte en el primer mártir del cristianismo, sacrificando su propia reputación y bienestar en aras de cumplir con el propósito divino. Esta interpretación desafía la narrativa tradicional y ofrece una visión alternativa sobre la figura de Judas Iscariote, presentándolo como un personaje complejo y enigmático que desempeñó un papel crucial en el drama de la redención. En el Evangelio de Judas se presenta una interpretación única de la resurrección que difiere de la narrativa tradicional cristiana. En este Evangelio apócrifo, la resurrección se entiende principalmente en un sentido espiritual y simbólico, más que como un evento físico y corporal. Según el relato del Evangelio de Judas, Jesús revela a Judas secretos ocultos sobre el cosmos y el mundo espiritual. En este contexto, la resurrección se interpreta como un despertar espiritual o una liberación del alma de las ataduras terrenales y del ciclo del sufrimiento humano. En lugar de enfocarse en la resurrección física del cuerpo de Jesús, el Evangelio de Judas resalta la importancia de la iluminación espiritual y el renacimiento interior que se experimenta a través del conocimiento divino y la comprensión de los misterios celestiales. Para los seguidores de este Evangelio, la verdadera resurrección implica una transformación interior y un despertar espiritual que lleva a una vida de libertad y trascendencia. Esta interpretación espiritual de la resurrección refleja las creencias gnósticas presentes en el Evangelio de Judas, que enfatizan la importancia del conocimiento esotérico y la salvación del alma a través de la revelación divina. En el año 2000, una fundación Mecenas para el Arte Antiguo se encargó de recuperar el Evangelio de Judas. Esta fundación, con sede en Ginebra, Suiza, desempeñó un papel crucial en la preservación y restauración del manuscrito, que se encontraba en un estado de deterioro significativo cuando fue descubierto. Dicha fundación financió el proceso de recuperación del Evangelio de Judas, que incluyó la restauración física del manuscrito y la realización de análisis científicos para verificar su autenticidad y determinar su antigüedad. Este proceso implicó la colaboración de expertos en diversas disciplinas, como estudios bíblicos, lingüística, arqueología y conservación de manuscritos antiguos. La fundación desplegó recursos significativos para garantizar que el Evangelio de Judas fuera preservado adecuadamente y que pudiera ser estudiado por académicos y expertos en todo el mundo. Su dedicación y compromiso con la preservación del patrimonio cultural y religioso contribuyeron en gran medida a la posterior presentación pública y difusión del Evangelio de Judas a nivel internacional. Algunas interpretaciones sugieren que el Evangelio de Judas puede ser visto como una forma de protesta contra las enseñanzas y la autoridad de la Iglesia, establecida en ese momento. Este Evangelio presenta una narrativa alternativa que desafía las creencias ortodoxas y ofrece una perspectiva diferente sobre la figura de Judas Iscariote y su papel en la historia cristiana. Desde esta perspectiva, el Evangelio de Judas podría considerarse como una respuesta a las interpretaciones dominantes de la fe cristiana, proporcionando una visión revisionista de los eventos y enseñanzas asociados con Jesús y sus discípulos. Al presentar a Judas como un personaje clave que actúa según instrucciones divinas más elevadas, el Evangelio desafía la noción tradicional de Judas como un traidor y propone una interpretación alternativa de su papel en el plan divino. Por lo tanto, el Evangelio de Judas podría interpretarse como un intento de cuestionar las estructuras de poder y autoridad dentro del cristianismo establecido, así como de desafiar las interpretaciones ortodoxas de la historia y la doctrina cristiana.
En este sentido, puede considerarse una forma de protesta religiosa y una expresión de la diversidad de opiniones y creencias dentro del cristianismo primitivo. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por tomarse el tiempo de ver nuestro video sobre el Evangelio de Judas. Fue un placer compartir esta fascinante exploración contigo. Nos encantaría escuchar tus pensamientos y comentarios sobre el contenido que acabas de ver. ¿Qué te pareció más interesante? ¿Hay algún aspecto que te gustaría profundizar más? No dudes en dejarnos tus comentarios debajo del video. Además, si este video te pareció informativo o crees que podría interesarle a alguien más, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales. Ayudar a difundir este conocimiento es una manera maravillosa de contribuir al diálogo y la comprensión. Gracias nuevamente por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo. Esperamos seguir compartiendo contenido valioso contigo en el futuro. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.